sigue haciendo su obra en medio de nosotros, de bendición, y su mano es poderosa, hermanos. Así que nos alegramos. Y hay más casos, hermanos, de sanidades que hemos visto. Pero vamos a la palabra, ¿qué les parece? Hace 8 días compartí sobre el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y hoy quiero compartir con ustedes, voy a empezar algunos domingos sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros como cristianos. Porque ¿dónde vive el Espíritu Santo? Dentro, diga dentro. Somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Así que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Ya explicamos cómo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Solo por la fe en Cristo Jesús y en su obra redentora, donde murió por todos nuestros pecados. Y es un regalo, es por gracia, no es por obras. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, diga, no es de Él. Aunque sea muy religioso y conozca la Biblia, si no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es de Dios. Sigue siendo del mundo. Y espero que tú tengas el Espíritu Santo de Dios. Y si no, al final vienes y hablamos de la obra de Cristo. No tengas temor. El otro día un hermano me preguntaba algunas cuestiones y me dice, prefiero quedar como ignorante que quedarme en la ignorancia. ¿Cuántos saben que es mejor preguntar? No pasa nada. Pues que Dios nos ayude para todos crecer, ¿no?, en el conocimiento de su voluntad y de su palabra. Y hoy quiero hablar sobre algunas de las cosas que ahora el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos da poder, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ya que tenemos el Espíritu Santo, Él hace una de las cosas más importantes de nuestra vida. Nos guía a toda la verdad. ¿Cuántos saben que muchos son a veces por sus mismos pensamientos o tendencias desviados al error? Pero el Espíritu Santo siempre nos guiará a toda la verdad. Nos guiará a Jesucristo, al Padre y a la verdad de su palabra y a las cosas que son verdad, no a las engañosas ni mentiras, mucho menos. Juan capítulo 16, versículo 13, hablando Jesús del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Ya hablamos un poquito de este capítulo hace 8 días, que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo. Y entonces Él ya va a estar en ustedes y en todo lugar. Y Él va a obrar en ustedes. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Sigue hablando Jesús, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga, Él es el Espíritu de verdad. En Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. El Espíritu es
Dios también. Por eso es el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque habrá mentira a nuestro alrededor, habrá engaño, habrá trampas para sacarnos de caminar tras de Jesús. Porque el cristiano, la Biblia dice que Jesús hizo un llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y qué nos ayuda para no perdernos de ese camino? El Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y fíjate otra cosa que hace el Espíritu Santo, versículo 14, dice Jesús: Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Mira, todo aquel que no glorifica a Jesús puede ser que no tenga el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿qué hace? Glorifica a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el que diga es anatema es que no tiene el Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús muchos decían: Él es del diablo. ¿Se acuerdan que hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo? De que cuando Jesús sanaba o hacía milagros impresionantes, decían: demonio tiene. Es una blasfemia terrible atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Él es malo, nunca será bueno. Él es rebelde, desobediente, lleva lejos del Señor a muchas personas. Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo es nos lleva a glorificar a Cristo. ¿A quién debemos levantar? A Cristo. Dice: porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, hermano, yo cada día anhelo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos toman decisiones en su vida constantemente? Busquemos la guía del Espíritu Santo, hermanos. Hago esto, no lo hago, compro esto, no lo compro, me meto en este negocio, no me meto. Ese muchacho, esa muchacha, ese amigo, esa amiga, porque ¿sabían que un amigo puede desviar a un hijo nuestro como cristianos? Y los hijos debemos instruirlos a buscar la guía del Espíritu Santo, pero nosotros también estar pendientes y que el Espíritu nos guíe para saber lo que les conviene. ¿Cuántos saben que a veces los jóvenes no saben qué les conviene? Ni nosotros muchas veces, hermanos. Pero el Espíritu Santo intercede en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. ¿Qué es guiar? Es conducir a alguien, llevar a alguien, dirigir a alguien. Por ejemplo, el varón en cada hogar, ¿qué debe hacer? Guiar a su familia a Cristo. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios como papás, mayormente, ¿no? Siempre los llevamos a Cristo, a Cristo, a Cristo, a su palabra. El Espíritu Santo nunca, diga nunca, nos llevará lejos de Dios.
Al contrario, nos acercará constantemente al Señor, al Todopoderoso. Porque muchos son alejados del Señor en lugar de acercados al Señor. De diversas formas, no voy a entrar en esos detalles ahora. Pero de diversas formas muchos son alejados, incluso con enseñanzas bíblicas aparentemente. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo nos guiará hacia el Señor. Nunca nos guiará a ser cristianos desordenados. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. ¿Cuántos cristianos desordenados hay? Ay, hermanos, muchas veces no somos muy dados al orden, ¿eh? Ay, como caiga. A la mexicana, ¿no? No, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Tú lee Génesis 1. ¿Cómo hizo toda su creación? Con un orden impresionante, con una sabiduría que me impacta continuamente. Porque el primer día dijo, hágase la luz, ¿y qué fue? La luz. Y muchos por años pasamos desapercibido eso, porque hasta el cuarto día hizo el sol y la luna, el sol para que señorease de día y la luna de noche, y puso todas las estrellas. Porque en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero el primer día dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque la luz es Él, hermanos. Él no necesita del sol. Dice que Él alumbra todo. Él lo ilumina todo. Y lo hizo todo con orden, y cada detalle, como vamos viendo en la creación, y cómo formó al hombre con sus propias manos, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Eso será orden o no? Diga sí, hermanos, con convicción, por favor. ¿Dónde acomodó? ¿A qué distancia quedó el sol de la tierra y la tierra del sol? ¿Cómo la tierra se traslada y a la vez va girando sobre su eje? ¿Cómo la luna también tiene su movimiento con la tierra y con el sol en el sistema solar, que es una minúscula parte de toda la gloriosa creación del Señor, hermanos? Y todo está perfectamente en su lugar. Y nos hizo a nosotros perfectos. La Escritura dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se desviaron a todo tipo de maldades. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Dios o el hombre? Porque muchos o ciertos grupos le atribuyen a Dios que haya mal en el mundo. ¿Es culpa de Dios? Diga, es de nosotros. Si tu matrimonio está mal, varones, diga, yo soy el responsable. Dígalo. Si tu esposa anda mal, si tus hijos andan mal, ¿quién es el responsable? El varón en primera instancia, y la mamá también. Porque ahora muchas veces los hijos mandan, no los papás. ¿A quién puso el Señor como cabeza en el hogar? Al varón. Y a la mujer como una gran bendición y una gran ayuda para respaldar al varón. Así que Dios nos guía a lo bueno, nos guía a la armonía en el hogar, pero en la iglesia, unos con otros. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. ¿Hay desacuerdo en tu cuerpo? Bueno, sí, ya mi estómago ya está en desacuerdo con mi boca. No, no es cierto.
Están en acuerdo porque la boca tiene una función, el estómago otro. Nosotros somos los que hemos abusado. Pero todo está en armonía. El sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, todo el sistema óseo, muscular, etcétera. El cerebro es una maravilla. Tienes una maravilla aquí, hermano. No lo desaproveches. ¿Cuántos tienen computadora? ¿Sabes cuánto provecho le saco yo? Así comparado con lo que podría. Está subaprovechada mi computadora. Así muchas veces acá tenemos un potencial que Dios nos puso y está subutilizado. Ay, no aguanto leer mucho la Biblia. ¿Que no nos dio dominio propio el Señor? Pues ahora la leo. Ay, no, es que cuando me quiero dormir leo la Biblia. No, hermano, léala a la hora que no es ya de dormir. Y bueno, si antes de acostarte también todavía le das una repasada para que sueñes con los angelitos. No, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a lo bueno, a la armonía, a la paz, al amor, unos con otros, hermanos. ¿Qué tal serían nuestras familias si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué tal serían las congregaciones y muchos otros lados donde estuviéramos? Y siempre nos va a guiar de acuerdo a las Escrituras. Muchos son desviados porque se dejan guiar por personas que no lo hacen conforme a las Escrituras. Hechos capítulo 8. Bueno, antes de eso, Efesios capítulo 1. Fíjense algo que Pablo tenía en su corazón y que yo he estado orando. El viernes los que vinieron a la oración estuvimos orando esto también. Y es algo que yo oro por mí y por todos mis compañeros, o sea, por ustedes. Y que debemos orar como familias en nuestro hogar, para nuestra esposa, hijos y hijos para los padres, etcétera. Efesios 1, versículo 15. Después de hablar todas las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos, entre ellas ser sellados por el Espíritu Santo, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermanos, yo doy gracias por ustedes. Aunque tú no des gracias por nosotros, no, el Señor nos pone esa carga, ese sentir a nosotros. Dar gracias por ustedes. Y Pablo nos enseña lo que el Señor le ponía de carga. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y fíjate, versículo 17. Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo ya conozco mucho del Señor. ¿Conocerás todo del Señor? Pero fíjate las cosas que pedía Pablo. ¿Qué dice Santiago? Que muchas veces no recibimos porque pedimos ¿cómo? Mal. ¿Cómo pides tú, hermano? A veces pedimos para gastar solo en nuestros deleites y no para las cosas que verdaderamente valen la pena. No, Pablo decía: yo le pido al Señor que les dé carros nuevos, casas nuevas, carteras bollantes, cuentas de banco que ya no aguantan, que ya casi te quieren hacer socio del banco. ¿Eso pedía Pablo? No. Él pedía para que tuviéramos espíritu de ¿qué? De sabiduría.
¿Cuántos necesitan más sabiduría? Yo me urge más sabiduría de parte del Señor. Mira, los días cada vez son más malos, ¿sí o no? Necesitamos más sabiduría. ¿Cuántos acaban de entrar sus hijos a la escuela? ¿Necesitarás sabiduría para atender a tus hijos todo lo que hay ahí? Sí. Hermanos, nos surge sabiduría. Y lo dice, y revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Alumbrando los ojos, pero no estos, los del corazón, de vuestro entendimiento, con un propósito, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Me encanta esa expresión, supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. ¿Cómo vamos a ser levantados de entre los muertos nosotros? Con esa supereminente grandeza de su poder, hermanos. La misma que operó en Cristo va a operar en nosotros. Hermanos, podríamos decir, aquí acabamos y vamos a ponernos a orar. Señor, dame sabiduría. Doy cada mal paso, que ya traigo mi tobillo todo torcido de los malos pasos que doy. Tomo cada decisión que después lloro. ¿Cuánto les ha tocado llorar después de decisiones? Híjole, yo muchas veces, y le digo, Señor, quítamelo. Ya saben lo que va. Quiero crecer en sabiduría. Quiero ser más sabio al tomar decisiones. Hechos 8, fíjate cómo nos guía el Espíritu Santo. Ya está en desarrollo la iglesia cristiana, miles de convertidos, perseguidos por Pablo, están en la dispersión, la primera dispersión, y Felipe, que era uno de los diáconos, se va hacia Samaria, y en Samaria escuchan el mensaje, porque Felipe, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Fíjate, ¿cuál era el requisito para escoger a 7 servidores para servir a las mesas? ¿De buen qué? Testimonio. Ay, ay, ay. ¿Cómo está tu testimonio, hermano? Ay, aquí muy bien. Aquí hasta aureolita se me ve. ¿Y allá? En tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, en tus pláticas, en la noche cuando ves la tele, cuando tienes la computadora, cuando... ¿Y acá? ¿Cuántos saben que tienen algunos por fuera se ven como los fariseos, ¿se acuerdan? Con unos trajes relucientes, con sus caireles y sus cordones en sus vestidos. Pero Jesús les dijo, hipócritas, por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. ¿Cuántos saben que vemos el testimonio externo? ¿De dónde sale el bueno? De acá. Entonces fíjate, de buen testimonio. Segundo lugar, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjate, la sabiduría viene después, ¿por qué? Porque es de parte del Espíritu Santo de Dios. Él es el espíritu de sabiduría. Ahorita vamos a ver dónde dice. Así que este diácono, con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, empieza a predicar el evangelio y se convierten en Samaria.
una multitud. Y ahí está Felipe emocionado. ¿A cuánto les da gusto cuando se convierte la gente? Y uno no quisiera moverse de ahí. Pero ¿qué hizo el Señor? Versículo 29, Hechos 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, el contexto es que venía el tesorero de Candace, de los etíopes, en su carro, había venido a adorar a Jerusalén, era creyente judío, convertido al judaísmo, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Lea la Biblia, hermano, por favor. Este hombre tenían pocas porciones de la Escritura, pero aún en su carro, ahí en ese viaje, ¿qué iba haciendo? Leyendo. Pero el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién? El Espíritu Santo, hermanos. Mira, si el Espíritu Santo te dice, ve a predicarle a fulano, ve, hermano, no seamos desobedientes. Ay, ya es muy noche, ay, está lloviendo. Si te está diciendo que vayas, es con un propósito, no es nada más para que dejes tu comodidad. ¿Qué dejó el Señor? Toda su gloria. Filipenses 2 dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo obediente y vino y nació aquí como uno de nosotros y hasta la muerte y muerte de cruz. Así que obedezcamos, hermano, cuando el Señor nos mueve. Y le dijo, acércate y júntate a ese carro. ¿A cuántos les ha hablado así el Señor? ¿El Señor habla así o no? Hay veces que, a ver, ora por él. ¿Quién es? Tú ora por él. Y como que da temor a veces, no vaya a darme un descontón o me vaya a hacer quedar. Lo que hagan, nos conviene hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, hermanos. Entonces llegó Felipe, se acercó al carro y lo escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? No. ¿Cuántos saben que hay cosas que no entendemos todavía en la Biblia? Por mucho que estudiemos, siempre hay algo que... Pero un día el Señor nos dará más entendimiento. Y le dijo, no, pues si no tengo quien me explique, hermano, a eso somos enviados, a explicarles lo que dice la palabra. Estudiemos, preparémonos. Y entonces le preguntó a Felipe, ¿cómo puedo si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era Isaías 53:7. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. ¿Han visto cómo son las ovejitas cuando las trasquilan? Ni me dicen. Las levantan, les están en la panza, las patitas, luego las voltean en las orejas y hasta que le sacan toda la lana. Y no respinga. El problema es que hoy en día las ovejas del Señor, ¿cómo somos? Tiramos patadas y luego si no le cortaron los cuernitos a esa oveja, dan unos topes y aún sin cuernitos, algunos le salen. No sé si han visto algunos videos que llegan y no, hombre, dan duro. No, está hablando de Jesús, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién hablaba Isaías? De Jesús, hermanos. Y empezando desde ahí, Felipe le empieza a explicar. Y conocemos la historia. Él se convirtió, la evidencia que encontramos es que se convirtió y encontraron o un oasis o un arroyito o algo y dijo: aquí hay agua, me quiero bautizar. Hace 8 días dijimos quiénes se querían bautizar y varios se anotaron. Si alguien no estaba y no se ha bautizado, anótese con Pedro al final de la reunión. Él está haciendo la lista y hoy es la fecha y vamos a ya tener una fecha para ver cuándo se van a realizar. Entonces le dijo: si crees realmente en la obra de Jesucristo, en lo que el Mesías hará, en lo que ya hizo ahí en la cruz, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para bautizar? Que sean creyentes. Porque el bautizo salva, no. Es una identificación con Cristo. Y lo bautiza, suben del agua. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le volvió a ver, pero ya había recibido lo más grande en su vida: el entendimiento, el conocimiento de la obra de Cristo Jesús. Y dijo: ahora yo voy a seguir. En Etiopía hay un grupo, se volvió religioso, pero eran cristianos. Se llaman los cristianos coptos. En toda esa región de Egipto y Etiopía, estuvieron ahí y ellos dicen que ellos tienen el arca del pacto ahí. Eso dicen. Yo no le he visto, no he visto evidencia clara de eso, pero ellos se convirtieron muchísimos en Etiopía. ¿Quién crees que trabajó con ellos? El tesorero al que le compartió Felipe. ¿Cuántos saben que a alguien que tú le compartas, Dios puede hacer grandes cosas con esa persona? A veces decimos: no, ¿qué tanto pasa con uno? Con uno Dios puede hacer grandes cosas, hermano. ¿Y qué hizo el Espíritu? Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu lo llevó a Soto. Y llegó ahí, ¿qué hacía? Predicaba el Evangelio, hermanos. A eso nos guía mucho el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten impelidos a compartir el Evangelio? ¿Nadie? Yo sé que muchos lo hacen, pero los que no, hermanos, a eso nos guía el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos guíe. No, pues si no quiere que se vaya al infierno. No, hermano. Compartamos el Evangelio de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Hechos 16, el apóstol Pablo dice que andaba en todo Galacia. ¿Te acuerdas lo que hoy es Turquía? Esa zona. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí está. El Espíritu Santo no quería que predicara. No, leamos bien el pasaje. ¿Cuántos saben que Él sabe dónde es el momento oportuno y dónde Él quiere hacer algo? Después la predicó en Asia. Dice después en el libro de Éfeso, Pablo, que todos escucharon el Evangelio en todo Galacia, todos. Pero fíjate lo que le dijo el Espíritu Santo. Cuando llegaron a Misia, versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No, síguele. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio
estaba en pie. Macedonia es lo que hoy es Grecia. Dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos y hacemos la voluntad del Señor? Le ayudamos a la gente. La gente está necesitada de Cristo, hermanos. Y este varón macedonio le dijo, ayúdanos. Cuando vio la visión Pablo, enseguida, hermanos, no seamos lentos, no seamos hermanos tortuga. No, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio allá en Macedonia. ¿Qué pasó en Macedonia? Llegó a la provincia de Filipos. ¿Y qué sucedió? Lo metieron a la cárcel. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos saben que Dios es más sabio que nosotros? Y ahí no se quejó Pablo ni Silas, que iba con él. Alabaron al Señor, vino un gran terremoto, conoces la historia, y a raíz de eso, el carcelero de Filipos se convirtió, él y toda su familia y muchos otros conocidos. Diga, gloria a Dios. A veces duele, cuesta, pero Pablo nunca se quejó, hermanos, porque era guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque estaba cierto que era de parte de Dios, hermanos. ¿Dios reprobará que prediquemos el Evangelio a alguien? Diga, no, no. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Quiero entrar habiendo hablado esto de guiados por el Espíritu Santo. Hoy una parte de los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da dones a cada creyente. Primera de Corintios 12, Romanos 12 y otros pasajes hablan de los dones del Espíritu Santo. Pero también produce en nosotros lo que dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, que es la actitud del cristiano, el carácter del cristiano. ¿Cuántos saben las 9 partes del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Pero todo lo que el Señor dio dones ministeriales a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones, aún de Corintios 12, de Romanos 12 y otros que hay, ¿para qué son? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la bendición en el cuerpo de Cristo y aún más allá afuera también. Así que si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo de Dios, Él te ha dado dones. No se gozan, hermanos. ¿Saben qué es un motivo de alegría? Yo les decía el otro día, Dios, cuando se fue al cielo el Señor Jesucristo, no nos dejó desprovistos. Nos dio poder y nos dio dones. Nos dio su Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que les falte información, conocimiento. Ahí dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos saben que hay dones espirituales aquí? Bueno, vamos a ver qué quiere Dios con nosotros. Versículo 2. Ustedes saben que cuando eran gentiles, sin Cristo,
se extraviaban llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. ¿Cómo son los ídolos? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oído y no oyen, pies, no caminan, manos pero no pueden abrazar ni tocar, nada absolutamente. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por ejemplo, los que niegan que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es verdadero? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diga, gloria a Dios. Porque hay muchos dones, no uno, hay muchos dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que da una diversidad de dones. Y hay diversidad de ministerios, ya hablaba un poquito de los ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que no es de nosotros, hermanos. ¿De quién es? De Dios. Estaba recordando un amigo que una vez cumplió años y su esposa le da un regalo y él le dice, ay, muchas gracias, ¿y cómo le hiciste para comprar el regalo? De mi dinero. ¿Y dónde trabajas? No, pues de lo que tú me das. Dijo, muy bien, o sea, gloria a Dios que las esposas ahorren para darnos regalos, ¿no? Si no trabaja, no tiene una fuente de ingreso, sino lo que le da el esposo, gloria a Dios. Así que nosotros damos ¿de quién? De lo que Dios nos da, hermanos. No de lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos. Así que Pablo hace énfasis en la diversidad de dones. 3 veces dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Cuántos saben que Dios nos hizo a cada uno muy particular? Y nos dio algo muy particular. Porque muchos andan queriendo ser como fulano, como sutano. No, seamos como Dios quiere que seamos. Y desarrollemos lo que Él nos ha dado. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de maneras en que Dios opera con los dones. No todos tenemos los mismos dones, ni los mismos ministerios. Pero somos un cuerpo y es una maravilla que al haber diversidad de dones, ese cuerpo funciona perfectamente. La unidad muchas veces se ha malinterpretado. Todos debemos ser igual y todos debemos vestirnos así y todos debemos peinarnos así o no hacer esto, sí hacer esto, no hacer aquello. No, la unidad no es uniformidad, no que seamos iguales, que debamos hacer lo mismo, operar de la misma manera, tener los mismos dones, los mismos ministerios. A mí el Señor me llamó a ser pastor, pero a otros llamó a ser evangelistas, a otros maestros, a otros profetas, apóstoles. No tengo todos los dones. Algunos operan con varios dones, digo, gloria a Dios. Pero ¿quién los da? Conforme a su sabiduría, el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, yo me gusta ir a la cárcel a predicar. Gloria a Dios,
Pero hay otros que dicen, yo no. Yo me gusta ir al hospital, gloria a Dios. A mí me gusta ir a la calle, allá al centro y ahí predicar, gloria a Dios. A mí me gusta predicar en la combi, gloria a Dios. En el mercado, gloria a Dios. El que está en la banqueta, gloria a Dios. No, si no, todos a la cárcel, nadie, no vas a ningún otro lado. No, somos un cuerpo que alcanza mucho más que un solo lugar y una sola persona. Versículo 7. Pero a cada uno, diga, cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Mío? No, para provecho de los demás, a quienes les ministro el don que Dios me dio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El Espíritu. Y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y voy solo a tocar dos dones hoy, en el orden que va así, 1 Corintios 12. Ahora, en un cuerpo sano, ¿qué hacen todos los miembros del cuerpo? Funcionan. Un cuerpo atrofiado, ¿qué pasa? Pues no funciona algo. Una pierna, ¿han escuchado la palabra embolia o infarto cerebral? Pues pasa algo acá en el cerebro y quedan muchos atrofiados, medio cuerpo, no, o ciertas cosas, no pueden cerrar los ojos. Hay muchas formas en que puede quedar atrofiado un cuerpo. Pero un cuerpo sano, ¿qué hace? Funciona bien, diga, funciona bien. Ahora, hermano, tú eres miembro de un cuerpo. ¿Estarás funcionando bien o estás atrofiado? Pues solo hay de dos. Porque bueno, hay miembros atrofiados que tienen alguna capacidad, ¿no? Oye, vas a querer esto y puede mover el dedito. Sí, no puede hablar, pero no funciona bien. La iglesia es un cuerpo que debería funcionar como, diga, muy bien, no solo bien. Porque el que está en nosotros es el Espíritu de Dios, que tiene todo el poder de Dios, todos los dones de Dios, toda la sabiduría de Dios, hermanos. Así que en un cuerpo sano, cada miembro hace su función, coordinados los miembros. A veces hacemos muchas cosas que no son muy naturales. Por ejemplo, subir y bajar escalera. ¿Qué hace el cerebro cuando subimos y bajamos escaleras? Mide de una manera impresionante los escalones, la altura. De tal manera que le da la instrucción a la pierna de que suba 10 centímetros o 15, dependiendo de la altura. Es una maravilla y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Miren, aquí en esa escalera que tenemos ahí, hay 2 escalones que están desfasados. Normalmente tienen 10 centímetros y hay 2 que tienen como 8 y otro como 12. Y quien no sabe, nomás escucha, ay, ya me caía. Pero la mayoría, como ya nos acostumbramos, ya sabemos esos escalones, porque funciona todo, el cerebro, la pierna, manda la señal al sistema nervioso y uno ajusta con la vista. Dígale al de al lado, necesitas funcionar bien. Yo nada más voy y me siento. Eso no es funcionar bien. Funcionar bien es lo que Dios te dio, usarlo para su gloria, hermano, y para beneficio de muchos otros. Pero muchas veces nos quedamos con eso. Entonces, lo que Dios nos da es ¿para qué?
para provecho, para el bien de los demás. Ahora, como hay diversidad de dones, hemos visto esto. Hay unos dones que son, vamos a llamarle, más vistosos que otros. Por ejemplo, si yo oro por un enfermo y sana, ¿qué dice la gente? Pero si alguien va y visita a alguien que está en necesidad, ni cuenta se da, ni dice, ese no hace nada. Pero cuando hay dones así como que son más vistosos, muchos tienden a enorgullecerse. ¿Han visto a alguien así? Yo he visto muchos. Tienden a sentirse como que ellos son mucho mejores que todos los demás. Pero a ver, ¿un ojo es mejor que el otro? ¿Un oído es mejor que el otro? ¿Un pie es mejor que el otro? ¿Una rodilla es mejor que la otra? ¿Un hombro es mejor que...? Todos son buenos, hermanos. Todos funcionando en lo que debemos de funcionar. Es bueno. El don que tú tengas, ministralo y serás de gran bendición, hermano. ¿Y sabes quién lo ve? Dios, aunque no lo vean los demás. Ay, es que yo solo hago los baños y acomodo sillas y barro y trapeo. Nadie me ve, pero Dios te ve, hermano, y estás funcionando en el don que el Señor te dio, y a lo mejor tienes más. Los diáconos, ¿qué don tenían? Servir en las mesas. Y después, ¿qué hizo el Señor? Les dio más dones para que sirvieran mucho más allá. El don que tengas tú o que yo tenga nos fue dado por gracia, no porque lo merecíamos. ¿Y cómo lo debemos ministrar? Por gracia, hermanos. Por ejemplo, en la alabanza hay esa tendencia en muchos grupos. Ay, toco muy bien esto, flauta o violín o lo que sea, o canto como los ángeles. ¿Cuándo has escuchado a los ángeles? ¿Y qué? Ministralo, pero con humildad, sabiendo que viene de Dios ese don. Yo he estudiado. Sí, pero ¿quién te dio esa capacidad aunque estudies? Dios, hermanos. Ni te menosprecies tampoco. Yo solo sé tocar la, ¿cómo se llama? ¿Maraquita o qué? Lo que sea. Dios nos dio dones por su gracia y debemos hacerlo por gracia. Así que si tú tienes un don más vistoso, no te sientas más que el que tiene el don de visitar a los enfermos, de hacer misericordia, de ayudar al necesitado. No, Dios ve el corazón de nosotros. Pero vamos a ver, palabra de sabiduría. ¿Qué es tener el don de palabra de sabiduría? Es un poder sobrenatural que nos da Dios para hablar lo necesario cuando es necesario. ¿Cuántos saben que a veces es necesario callar? Proverbios dice, aún el necio es contado por sabio cuando se calla, porque hay unos que dicen cada cosa y no dejan de hablar, y yo me quedo callado. No, pero aquí el don que Dios nos da es para poder hablar lo que va a ayudar en ese momento, para resolver problemas difíciles. ¿Habrá problemas difíciles hoy en día? Muchos, hermanos. Para defender la fe, para resolver conflictos. ¿A poco los papás no necesitamos sabiduría para resolver conflictos en el matrimonio y con los hijos y a veces con los hermanos, etcétera? ¿Cuántos creen que necesitan más sabiduría? Yo le digo, Señor, dame más sabiduría para aconsejar a tus hijos, a los demás en la iglesia. Mira, en Hechos 6, no lo vamos a leer,
vamos a ir ahorita a otro pasaje, pero ahí fue el primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerdan quién fue? Esteban. Dice que vinieron y lo aprendieron y lo acusaban, pero dice que los que estaban ahí acusándolo de decir herejías, dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. ¿Cuántos saben que hay cosas que Dios nos da una sabiduría en ciertos momentos que se quedan callados? Al final les habló todo con sabiduría y de acuerdo a la palabra. ¿Y qué hicieron? Rechinaban los dientes, enojados contra él, no podían rebatirlo. Y lo mataron a pedradas, hermanos. Y ahora, gracias a Dios, no pasa eso. Pero, ¿cuántos quieren más sabiduría de Dios? A ver, ¿Jesús sería lleno de sabiduría? Mira, Isaías 11, versículo 1, hablando del reinado de Jesús como el Mesías, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y lo dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, el espíritu que vive en nosotros es espíritu de ¿qué? De sabiduría. Por eso da uno de los dones, sabiduría. Pero él reposaba sobre Jesús. Veamos cómo Jesús usaba la sabiduría. Juan 8, estaba Jesús un día por ahí y le llegaron los religiosos y varios del pueblo con una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. ¿Se acuerdan? Y él estaba en el templo y vinieron y le dijeron, le trajeron a la mujer, la pusieron en medio, le hicieron ruedita y le dijeron a Jesús: maestro. Pero ¿cuántos saben que era malintencionada su actitud hacia Jesús? Lo que querían era tener algo de qué acusarlo para matarlo, obviamente. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le ponen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, ¿sí mandó eso Dios a través de Moisés en la ley, sí o no? Diga sí. Fíjate, era una pregunta con, ¿cómo se dice? Con jiribilla, con trampa. Querían hacer caer a Jesús. Hermanos, Él es el sabio de los sabios y nos enseña cómo opera el don de sabiduría. Y le decían: ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o la dejamos ir? Dijeron: si dice la apedreamos, le vamos a decir: ahí está lo que tú hablas del amor al prójimo y que bendigamos a los enemigos, etcétera. No sé si ubicas la trampa cómo estaba. O sea, si él dijera no le haga nada, no, pues hay que amar y bendecir y perdonar, etcétera, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. Y si decía apedréenla, iban a decir: no tiene misericordia, mira, que la matemos. Estaba difícil, ¿sí o no? Pero por eso leí Isaías 11. En Jesús estaba el espíritu de sabiduría. ¿Qué les dijo? Muy fácil: el que de ustedes esté libre de pecado. ¿Cuántos aquí hay libres de pecado? Yo no. Dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Pues
entendieron que no estaban sin pecado. Y dice, empezando desde el más grande hasta el más chico, soltaron su piedra. Ya andaban con las piedras en la mano. Así andamos a veces nosotros, ¿no? Hermano. ¿Notaron la sabiduría del Señor? ¿Qué tal nosotros debemos ser? Como Él, hermanos. Mateo 22, otra vez sobre Jesús. Vienen los fariseos y querían sorprenderlo con cualquier cosa. Y dice el versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Era amante de la verdad el Señor, sí o no? Sí. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Aguas con los aduladores, ¿eh? Ay, no, hermano, usted siempre habla con sabiduría. Lo que usted dice, eso es lo más acertado. Y diga, aguas con los aduladores. Yo prefiero recibir el reconocimiento del Señor que el de los hombres. Porque toda la gloria, ¿para quién es? Para Él, hermanos. Y entonces, versículo 17, dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ustedes conocen la historia, pero no sé si lo habías ubicado, cómo la sabiduría operaba de una manera impresionante en el Señor. Les digo, a ver, tráiganme la moneda. Y le llevaron la moneda y vio la imagen del César. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Pues del César. Pues denle al César lo que es del César. Páguenle sus impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Eso es sabiduría para las cosas diarias en la vida. Wow, yo me quedo sorprendido con mi Señor. Por eso nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? El Señor Jesús. Con Él sí pretendamos parecernos cada vez más a Él. ¿Y qué es lo que merece Dios? Toda la gloria y toda la honra. Y los diezmos también. Ay, hermano, eso ya no. Sí, ¿verdad? Y cuesta más trabajo. No, yo sí le doy la gloria. Cada mañana, gloria a ti, Señor. Y vengo y canto. Y cuando te toca dar lo que te corresponde dar. Porque el diezmo, ¿de quién es? ¿De quién? Así que dale a Hacienda le pagas impuestos y a Dios no le das lo que le corresponde. Tú has leído Malaquías, hace poco predicamos, ¿robará el hombre a Dios? No, ¿cómo crees? Sí, en sus diezmos y en sus ofrendas. Bueno, un hombre común y corriente como nosotros, porque Jesús era Dios. No, pues Jesús era Dios. Bueno, Primero de Reyes capítulo 3 habla de Salomón. Son personajes conocidos, ¿no? Para ubicarnos rápido. Cuando fue ungido por rey, el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? Bueno, el Señor sigue diciendo, pidan. El que pide, recibe. Y muchos no reciben porque no piden. Bueno, le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Y qué le dijo Salomón? Dame sabiduría, Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En ese punto Salomón, ¿cómo era? Era sabio ya al pedir esto. Para saber cómo gobernar a tu pueblo. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo? Duro de servicio, incircunciso de corazón, desobediente, malagradecido, rezongón. ¿Cómo somos nosotros, hermano?
Ay, no, yo soy muy diferente. No. Entonces le dijo, dame sabiduría, Señor. Y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste que te diera la victoria sobre tus enemigos, te voy a dar la sabiduría, pero lo demás también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, el Señor es buenísimo, hermanos. Versículo 23. Voy a narrarte un poquito. Había dos mujeres que dieron a luz un bebé, ¿se acuerdan? Una aplastó a su bebé y se lo cambió a la otra. Y se hizo un alboroto grande porque era un asunto como no tan grande como para llegar delante del rey, pero llegaron hasta el rey, o sea que se hizo grande el asunto. Y pues les pregunta a Salomón, ¿de quién es el niño? No, pues es el mío porque ella mató al suyo y me cambió y que no sé qué. Y conocemos la historia, la que no era la mamá dijo, es mío. Y Salomón en ese momento, la sabiduría de Dios, el don de Dios, operó y les dice, a ver, tráiganme una espada bien afiladita, pártanlo en dos y denle la mitad cada uno. Y la que era verdaderamente su mamá, ¿qué dijo? No, mejor déjasela a ella. Y dijo Salomón, es de ella. ¿Será sabiduría eso, sí o no? ¿Cuánta sabiduría nos faltará para resolver? Esto eran conflictos de la vida, de la familia, de muchas cosas, en los trabajos. Hay muchos conflictos. Ay, que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. Y entonces le entregaron el niño vivo a su mamá. Y muchos reconocieron que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Dada a esa mujer el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hoy ahí le voy a dejar porque ya no puedo pasar al segundo don, pero el próximo domingo le seguimos. ¿Qué les parece? Pero mira, hermano, hermana, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y usamos los dones que Él nos ha dado, seremos muy bendecidos para bendecir a otros. Y yo te invito a que anheles los dones del Espíritu Santo. O que si ya habías operado antes en algún don del Espíritu Santo y lo has dejado de hacer, le digas, Señor, perdóname, porque lo has dejado que se desperdicie. Y no es para desperdiciarlo, es para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, para bendecir a muchos otros. Y te adelanto, si conoces un enfermo, ve y ora por él, porque también hay dones de sanidades. Pero vamos a ir hacia allá poco a poquito. Pero yo ahorita quisiera, Señor, quiero más sabiduría. Quiero que me des el don de sabiduría, Señor. Porque mira, sin sabiduría podemos usar mal los dones, envanecernos, creernos la mamá de los pollitos, creer que nosotros somos los más importantes. No, yo soy de los más importantes. Creer muchas cosas que no tienen caso. ¿Cuántos necesitan sabiduría? ¿Tienen algún problema que resolver? A ver, levante a alguien su mano, que tenga algo que decidir o resolver. Hermanos, ponte de pie.
siempre lo hago. Si tú crees que no tienes el Espíritu de Dios, necesitas a Cristo, necesitas la regeneración, nacer de nuevo, ser hijo de Dios. Si no, no tienes el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo decía: los hijos de este mundo son más sagaces que ustedes. Diga: ay, Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a ser más sabios que los hijos de este mundo, hermanos? Pero muchas veces, eso dice la Escritura, les ganan, se los llevan entre los pies, los engañan fácilmente. ¿Cuántos han sido engañados en negocios, a veces en promesas? Nos evitaríamos muchas cosas si dijera: Señor, dame sabiduría. Por eso Pablo oraba por los hermanos, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para conocer todo esto. ¿Cuáles son las riquezas? Tenemos una riqueza en Dios grandísima, hermanos. Mira, la vida eterna, el Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido sellados, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Podemos clamar a nuestro Padre: Abba, Padre, amado Padre, querido Padre, con toda confianza, con esa familiaridad de padre a hijo. Pero a veces ni le hablamos, nos falta sabiduría. Cuando desobedecemos al Señor, nos falta sabiduría. Cuando nos vamos más con los impulsos de nuestra carne, de nuestras emociones, nos falta sabiduría. Cuando usamos más mal los recursos que el Señor nos permite tener, es falta de sabiduría. Cuando maltratamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es falta de sabiduría. Cuando prefieres hacer otras cosas en lugar de buscar a Dios, servir a Dios, glorificar al Señor, es falta de sabiduría. No es sabio. No es sabio alejarse de Dios. No es sabio vivir como si no fuéramos cristianos.